Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy vamos a hablar acerca del índice de contaminación ambiental ICOMO. El ICOMO es un índice de contaminación por materia orgánica que tiene en cuenta tres parámetros, que es la demanda biológica de oxígeno, los coliformes totales y el porcentaje de saturación del oxígeno. Entonces, tenemos que el DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, se tiene en cuenta porque la mayoría de las aguas contaminadas o los vertimientos de aguas residuales están cargados de materia orgánica y los microorganismos para descomponerla utilizan más oxígeno. Entonces ahí entra, por eso entra a medir ese parámetro. Lo mismo que la saturación de oxígeno, el porcentaje de saturación, ya que al aumentar la demanda de oxígeno, este tiende a disminuir en las aguas que están muy contaminadas. La contaminación por materia orgánica en su mayoría procede de residuos de alimentos eh, eh, y aguas residuales domésticas o industriales. Entonces tenemos que la fórmula del ICOMO es 1/3 por el índice de BO, por el índice, más el índice de coliformes totales, más el índice de oxígeno. Entonces se calcula cada uno mediante alguna fórmula. Nosotros ya, pues yo las calculé, reemplacé los datos y me dio un índice para cada valor. Los índices de DBO que sean mayores a 30 gramos tienen un índice de gramos por metro, tienen un índice de 1, y los menores a 2 gramos por metro cúbico tienen un índice de 0. Bueno, e igualmente para el índice de coliformes totales también tiene una fórmula, se reemplaza. También nos dice que si los coliformes son mayores a 20.000 tienen un índice de 1 y si son menores a 500 tienen un índice de 0. El índice de oxígeno, entonces también se tiene una fórmula y se reemplaza. Cada uno fue reemplazado y se obtuvieron los datos de aguas arriba y aguas abajo. Entonces aquí ya en la tabla podemos observar el cálculo que se le hizo a cada uno. Entonces se reemplazó en la fórmula general con cada uno de los índices que nos dio, y para aguas arriba nos dio 0.83 y para aguas abajo 0.99. Entonces, ¿por qué se está modificando aguas abajo? ¿Por qué nos da también tanta contaminación aguas arriba? Pues vemos la diferencia, sí es alta, pero tampoco es que sea mucha entre uno y otro. Entonces podemos tener en cuenta que la temperatura de aguas arriba es menor que la de aguas abajo, y las aguas que están más frías tienden a tener más oxígeno que las aguas que están cálidas. Lo mismo que el DBO es mucho menor a aguas arriba que aguas abajo. El oxígeno disuelto también es mayor en aguas arriba que aguas abajo. Los coliformes totales sí son mucho más altos que aguas abajo. Estos coliformes totales pueden ser los que me estén dando el índice ICOMO tan alto. Debemos tener en cuenta que el porcentaje de oxígeno también varía dependiendo de la presión y la altura, de la presión atmosférica y la altura. Entonces, por ejemplo, el río Bogotá está a una altura de 2.640 metros y de 560 la presión atmosférica, lo que entre más presión, menos oxígeno, más oxígeno habrá. Los contaminantes principales de ríos son las aguas negras y los desechos industriales de curtiembres, las cargas contaminantes de otros ríos y el vertimiento de desechos orgánicos, que nos disparan la demanda biológica de oxígeno y nos disminuyen el porcentaje de oxígeno disuelto. La contaminación por materia orgánica puede presentar alteraciones físicas de olor y sabor y alteraciones químicas de demanda biológica de oxígeno y de oxígeno disuelto. Muchas gracias.